Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Y aquí estamos en Perspectiva. Y el tema para hoy es la defensa del cristianismo en un mundo postmoderno. Esto es un mundo que hay un pasaje en la Biblia que dice que las cosas irán de mal en peor. No somos fatalistas. No, pero tampoco podemos ser ciegos ante la realidad que estamos viviendo. Y cada día pasan cosas, cada día hay nuevos titulares, cada día se producen acontecimientos que lamentablemente van manifestando lo que desde hace mucho tiempo la palabra de Dios ha dicho, que este mundo se convertiría por la maldad de los hombres. La luz del mundo, Jesucristo vino y nos predicó las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Y más que nunca se hace necesario que nosotros hagamos una fiel defensa de lo que es el cristianismo, porque hay mucha confusión en este mundo postmoderno que se caracteriza principalmente por estar lleno de verdades relativas y muy pocas verdades absolutas. Así que, Julián, iniciemos de una vez y danos una explicación, danos una definición de qué es el posmodernismo para que la gente entre de una vez en contexto. Mira, Francis, el posmodernismo es una filosofía que se expresa a través de las artes y la cultura, que no afirma ninguna verdad objetiva ni ninguna verdad que sea absoluta. O sea, vamos a partir de ahí. Básicamente eso viene siendo el posmodernismo. Y más si esas verdades tienen que ver con Dios, tienen que ver con la palabra de Dios, tienen que ver con Jesucristo. Ahí es donde el posmodernismo es mucho más fuerte en sus postulados. Nosotros vemos también que, por ejemplo, el punto de vista del posmodernismo, lo que elimina toda verdad diciendo, bueno, lo que es cierto para ti eso te funciona, te gusta, está bien. ¿Tú crees que eso es verdad? Está bien, pero esa no es mi verdad. O sea, así es que lo tumba. ¿Por qué? Porque el posmodernismo, la filosofía del posmodernismo, no le da, o sea, no valora la razón, no le da importancia a la razón. De hecho, el posmodernismo viene como una respuesta, vamos a decir, pero una respuesta lamentablemente para ir hacia peor a lo que hizo el modernismo. El modernismo, que fue eso de atribuir de que todas las respuestas del ser humano están en la razón. O sea, sacar a Dios, eso viene producto de la Ilustración en el siglo XVIII, la Ilustración, que empezaron esos intelectuales de la Ilustración, empezaron a sacar a Dios de todo lo que era la ciencia, de todo el quehacer científico, de todas las cosas. Empezaron a decir que no se necesitaba a Dios para explicar todas las cosas, sino la razón. O sea, ahí empieza, y eso formó una filosofía que se llamó el modernismo, que evidentemente nos dimos cuenta de que lo que hizo fue que el hombre sacara más esa perversión de su pecado, donde vemos que las dos primeras guerras mundiales fueron resultado de esa cosmovisión de vida, porque el ser humano tiene un problema que, como decimos aquí en República Dominicana, el problema no está, la fiebre no está en la sábana, hay un problema de pecado. Entonces el hombre lo que hizo fue que usó la tecnología para hacerse más daño, y herencia de esa filosofía moderna que enarboló la razón, que sacó a Dios, que dijo que todo se podía interpretar a través de la razón, fueron las dos primeras guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial de 1914, que duró 4 años hasta el 1918, y la Segunda Guerra Mundial a partir del 1939 y terminó en el 1945. Luego, entonces, viene como una respuesta a decir, bueno, la razón, eso de entender todo y que hay verdad absoluta y que se interpreta por la razón, no nos da respuesta, pues entonces vamos a dar un giro. Las verdades no existen. Y ahora lo que va a ser nuestro punto de referencia son los sentimientos. El posmodernismo, Francis, niega la historia. Dice que la historia son relatos de aquellos que quisieron que las cosas fueran así. O sea, no ve
la verdad desde una perspectiva independiente del ser humano, sino que el ser humano es que construye como quiere. Mira ahí el problema. Entonces, también el posmodernismo, digamos que es agradable con el tema de la pluralidad de creencias, porque te dice, bueno, si eso es verdad para ti, dale para adelante, como yo decía anteriormente. Entonces, nosotros vemos cómo esa cosmovisión que impera en el mundo de hoy se fundamenta, y ya para darte paso ahí en ese sentido, Francis, en el relativismo moral, en que la verdad es relativa, oye esto, en que cada cual construye su vida, porque también se vincula con la filosofía del existencialismo, que te dice que tú mismo puedes crear tu vida, o sea, sin llevarte de más nada, todo sale de ti. O sea, se pone al hombre en el lugar de Dios. Es interesante eso que dices, porque me llamó mucho la atención el punto de lo histórico, donde tú dices que la historia tampoco tiene gran valor, o sea... Son metarrelatos, metanarrativas. Me imagino que la intención es decir que los hechos históricos desde ese punto de vista fueron guiones para crear futuros valores más adelante. Esto está difícil, porque estamos hablando que si entonces este posmodernismo no le interesa ni la razón ni la lógica, mucho menos la fe. Me acordé inmediatamente de lo que Dios dice en su palabra. ¿Dónde están los sabios y los entendidos de este mundo? ¿Qué locura es esta? O sea, si todo es relativo, vamos a crear, y es lo que se está haciendo, leyes con marcos legales totalmente tontos, totalmente irracionales, porque es como estamos viendo. O sea, hay gente, yo me creo un caballo, me creo una niña de 12 años. Porque es los sentimientos, es lo que yo siento. Un adulto, un adulto que salta con esta barrabasada, y entonces hay un marco de ley que dice que sí, que hay que apoyarle eso. Claro, verdades relativas, cada quien va a tener una verdad, entonces este mundo no va a tener un sustento de verdad alguna, porque si para ti una cosa es algo que para mí esa misma cosa es otra cosa, entonces lamentablemente estamos mal. Sí, y estamos muy mal porque la verdad es lo que conforme a la realidad. O sea, la filosofía posmodernista se va a los sentimientos. ¿Y qué dice la Biblia de los sentimientos? Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa y perverso. Entonces, los sentimientos no pueden ser la medida para establecer nada. De hecho, si el mundo, digamos, nunca nos hubiésemos civilizado, si el posmodernismo hubiese sido el instrumento para que los hombres en las generaciones pasadas hubiesen desarrollado sus naciones. No es posible, porque el relativismo moral es la ley de la selva. Y te voy a decir algo, Francis, ustedes que están ahí. Esto de lo que tiene que ver con el posmodernismo, nosotros podemos relacionarlo de una manera muy directa con lo que está pasando en el mundo actual. ¿Por qué te digo eso? Las ideas tienen consecuencias. Y esa es la filosofía que impera en Occidente. Y en países como la República Dominicana, en la práctica, esa es la filosofía que impera. Gracias al posmodernismo es que hay personas que están en los cargos públicos y cogen dinero. La corrupción, porque es relativo. O sea, yo voy ahí a buscar mis propios intereses. Eso es, el posmodernismo te promueve eso. O sea, que tú tienes que buscar aquellas cosas que te hagan sentir bien. Entonces, gracias a ese asunto del posmodernismo, nosotros vemos como jóvenes como Peyton Gendron, este joven que el sábado en Buffalo, la segunda ciudad más grande de Nueva York, entró a un supermercado muy concurrido y agarró con una metralleta de guerra y se paró en un supermercado y empezó a matar personas que no eran de su raza. ¿Por qué? Porque una cosmovisión sin Dios y posmodernista te dice que tú tienes que hacer lo que siente. Entonces, para él siente que aquellos que no son de su raza, y quizá puede sonar fuerte, pero es lo que se evidencia, son como ratas.
Porque tú salir a desmontarte, una persona salir a desmontarse en un supermercado, a matar personas por el hecho de que le da el deseo de hacerlo, esas son de las consecuencias. Un país como los Estados Unidos, que es abanderado del posmodernismo, Sí. hasta el punto que te voy a dar unos datos importantes. Es la cuna. Y ahí del vamos a ver por qué la posmodernismo. importancia, exacto, Ahora es la mismo. cuna del posmodernismo y la importancia de por qué la defensa de la fe en este tiempo. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, Hillary Clinton, cuando estaba siendo candidata a ser presidente de los Estados Unidos en el 2016, llegó a decir palabras como estas: los códigos culturales profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben de emplear sus recursos coercitivos, o sea, de persecución, ¿verdad? De obligar. De obligar, para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. Y esto ha sido el posmodernismo, la filosofía posmodernista, y llevar esto mucho más allá, ha sido agenda del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Cuando tú te fijas, por ejemplo, el 20 de enero del año pasado, cuando Joe Biden, la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos actual, de Joe Biden, ¿quién cantó el himno nacional? Lady Gaga. ¿Y quién es Lady Gaga? Un ícono de la cultura posmoderna. Sí. Un ícono de la cultura posmoderna. Entonces, en una nación donde cada día se saca a Dios, los principios de la palabra, principios que fueron importantes para lo que fue su establecimiento y desarrollo en épocas pasadas, cuando en una nación que promueve la violencia como entretenimiento, en una nación donde los videojuegos, el mundo y la empresa de los videojuegos, sobre todo aquellos que son muy violentos, no tienen ninguna restricción, y donde se le vende arma a cualquier tipo de persona, estamos ante una sociedad que cada día va hacia el colapso en sentido moral y hacia la depreciación de la vida y demás. Todos estos movimientos que surgen de racistas y grupos que digamos se atrincheran de un lado y del otro, todo eso forma parte de lo mismo, de una cultura posmoderna que no cree en lo que tiene que ver con la moral absoluta, que saca a Dios, que desprecia la vida. Y mira las consecuencias que nosotros estamos trayendo. Pero en Latinoamérica traemos a Estados Unidos, pero Latinoamérica es un reflejo de lo que pasa en los Estados Unidos. Porque hay mucha influencia. Por la en Estados influencia Unidos. tan directa. Entonces, lamentablemente, vemos cómo el posmodernismo, gracias al posmodernismo tenemos ideología de género. Gracias al posmodernismo tenemos el aborto. Porque la vida es lo que tú sientas. Y no se necesita justificar nada. Simplemente yo quiero esto y ya. Exacto. No hay que... ¿Y cuál es el marco legal para, por ejemplo, yo creerme lo que hablábamos ahorita? Que yo soy de una especie y de la otra, o que yo soy varón, pero ahora creo que soy hembra. ¿Cuál es el marco legal? Ninguno. Es tu preferencia. Con eso ya está todo resuelto. ¿Y cuál es el marco, bajo una cosmovisión posmoderna, cuál es el marco moral para que Peyton Gendron, el que mató a toda esa persona, no lo haga? Porque te promueven que la moral es relativa. El tipo te dice, bueno, pero yo quería hacerlo, para mí está bien. Exacto. Entonces, desde una perspectiva donde no hay una legislación moral, donde no hay una moralidad definida, ¿cómo se le dice a él que lo hizo mal? Lo que pasa es que Mira qué locura. lamentablemente nuestra sociedad marcha a un ritmo acelerado hacia una anarquía global, que es una anarquía donde todo el mundo... ¿Te acuerdas lo que pasaba en el pueblo de Israel? Uh-huh. En la época de los jueces, cada quien hacía lo que él quería. Eso es el posmodernismo. Lo que como decía, lo que quería, lo que le viniera en gana. Así mismo hay versiones que lo dicen. ¿Por qué? Una anarquía, y donde hay anarquía no hay marcos de leyes, no hay leyes, no hay nada. Cada quien hace lo que le da su gana, como dicen por ahí. Y lamentablemente, ¿quién te va a juzgar? ¿Cuál es la fuente? Es una tierra pacha donde tú haces lo que tú quieres. La ley de la selva. Porque no hay una referencia, una zapata de los principios morales que deben de regirnos. Porque si sacas a Dios de la ecuación, definitivamente la moral no tiene sustento. Entonces, No. el peor error que le ha pasado a muchas naciones, incluyendo naciones del norte de Europa,
es rebelarse contra Dios. El posmodernismo te habla de la posverdad, o sea, la verdad no existe, pero eso es una locura. Eso no es sustentable, porque los mismos posmodernistas, Francis, los mismos posmodernistas, a una persona que crea en el relativismo moral, cuando le pasa algo a un familiar, ¿por qué entonces va y denuncia y pide justicia? Usted no debería de pedir justicia, porque para el que lo hizo, eso está bien. Él quería hacer eso, él sintió hacer eso. Ese día se levantó de su cama, dijo, yo tengo que hacer esto porque es lo que yo siento. Lo único malo es cuando te toca a ti. Ahí hay absoluto. Ahí sí hay absoluto. Ahí sí hay absoluto. Cuando yo soy perjudicado, sí, porque esa es la hipocresía de la gente que piensa de esta manera. Exacto. Que todo el mundo haga lo que le da la gana, que todo el mundo, que el hijo que quiera. Sí, pero cuando el tuyo te hace algo, cuando el tuyo se va por normas de pensamiento que no fueron los tuyos, lo que tú no le enseñaste, ahí sí es doloroso. No, ahí sí. Cuando un delincuente va y hace cualquier cosa por ahí, este es el mundo y la cosa es así, pero cuando te lo hacen una familia tuya. No, cuando sales en una familia tuya, esto se está acabando. Exacto, hay que buscar. Una doble moral. Exacto. Realmente necesitamos de Dios y más que nunca en este tiempo. Y vamos a ver ahora, Francis, cómo la defensa de la fe cristiana, lo que se conoce como la apologética, es tan importante que el cristiano lo asuma. Y déjame decir, porque nosotros no vivimos en un multiverso de eso de Marvel, o en un mundo superior de lo que hablan los cabalistas judíos, que se han inventado un mundo superior y cuestiones de esas. No, nosotros vivimos aquí, y aquí nosotros tenemos que ser sal y luz. Hablando tú de eso, leía una frase que hay que con cortapisas hay que tomar, lo que decía de una persona de esa, de los que habla, que la lucha ahora no es entre el bien y el mal, sino el desconocimiento y la ignorancia, porque ellos apelan mucho a lo intelectual. Eso es posmodernismo también. Ay, Dios mío. Porque el posmodernismo también se ha infiltrado dentro de la iglesia, la teología emergente y todo ese tipo de cosas. La defensa de la fe y lo que significa para el cristiano. Y yo quiero que tú me hables sobre esto y de algo que es preocupante. Y es que dentro del mismo pueblo de Dios hay mucha gente que no le interesa la apología. No le interesa estudiar a Dios y las doctrinas. Como que eso no entra en el juego. Y yo, para mí, creo que es una pieza fundamental, porque tú debes conocer a tu Dios hasta donde Él te permite conocerlo y conocer cómo Él se maneja. Pero la defensa de la fe, ¿y para qué le sirve al cristiano en este tiempo tan difícil? Mira, lo que te mencionaba anteriormente, la apologética como tal, la apologética, es una rama de la teología, pero que básicamente lo que significa es dar una defensa. O sea, es una palabra griega que lo que significa es dar una defensa. Nosotros los cristianos, bíblicamente hablando, tenemos el mandato de defender nuestra fe. Sí. Promover nuestra fe, pero también defender nuestra fe. Y es esa parte que nos permite a nosotros presentar defensa con argumentos convincentes y razones lógicas, dar razones lógicas sobre aquello que nosotros creemos. Todo cristiano tiene que saber por qué es cristiano. Todo cristiano debe de saber por qué está en la verdad. Esas son preguntas que aquellos que son contrarios a nuestra fe nos van a abordar. ¿Por qué ustedes creen que ustedes están en el camino correcto? ¿Por qué ustedes creen que están en la verdad? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios y no una mitología tipo los mitos de los filósofos griegos? O sea, ese tipo de preguntas, el creyente es importante que tenga conocimiento de eso. Cuando estamos hablando de nosotros, de esto de que para qué nos sirve la apologética o la defensa de la fe, es para nosotros poder dar razón de lo que nosotros creemos. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, vivimos en un tiempo donde hay personas que de manera tajante y bajo esta cosmovisión del posmodernismo, que en su base, en su raíz, es atea, no cree en Dios, tenemos mucha gente a nuestro alrededor que te dice, mira, yo no creo en Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que darle argumentos razonables que los tenemos de por qué Dios existe y por qué se cae eso de que todo vino de la nada. ¿Por qué eso no puede ser científico? Tenemos personas escépticas también que tienen dudas sobre aspectos de nuestra fe,
¿Cómo va a ser? Jesús era el Mesías realmente. Jesús hizo los milagros que hizo. Resucitó Jesús. Bueno, nosotros tenemos en la apologética que cuando hablamos de esto estamos diciendo también de que esa defensa la hacemos tomando aquellas áreas del saber que Dios nos ha dado que enriquecen la fe del creyente. Me refiero, la fe cristiana es una fe histórica. Es una fe razonable. La historia valida la existencia de Jesús. Entonces, nosotros podemos usar argumentos de la historia. Claro, lo primario para nosotros es la Biblia, pero nosotros podemos usar argumentos de la historia y hay para ciencias que ayudan, como la arqueología. Claro, para decirle a aquellos que no conocen del Señor de que la historia pues nos muestra a Cristo. Y hay relatos históricos donde habla de Cristo, de personas incluso que ni cristianas son. Esas son herramientas que en la defensa de la fe podemos usar. Podemos usar también ciencias como la arqueología que muestran cómo la Biblia se desarrolla de manera histórica, porque hay relatos. La Biblia habla de imperios que existieron, la Biblia habla de reyes que existieron. Habla de fechas. Y habla de fechas. Entonces, todos estos datos nos sirven a nosotros. Pero también nosotros como creyentes podemos apelar a la ciencia. Claro. ¿Por qué? Porque la ciencia, hicimos un programa aquí donde hablamos de esto de la ciencia y la fe, pero solo traer esa parte importante que nos hace ver a nosotros de que a través de los conocimientos científicos, a través de los análisis que se han hecho, por ejemplo, de nuestro planeta, de cómo está bien estructurado, cómo está tan bien diseñado, lo que se conoce como el argumento teleológico o el diseño inteligente, que nos muestra a nosotros claramente de que definitivamente tuvo que haber un creador detrás de una creación tan compleja, pero también con los posmodernistas podemos hacerle entender de que la moral es real. Y el argumento moral sobre la existencia de Dios es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque nadie tiene que ser una persona totalmente con problemas, quizás en su parte cognitiva, para no entender de que todos tenemos una conciencia moral, porque todos discernimos cosas buenas y cosas malas. Entonces, fíjate cómo podemos ver que la defensa de la fe es sumamente importante porque nos permite a nosotros poder dar argumentación y poder hacer que la gente piense que hay un Dios. Entonces, eso es muy importante. Eso es sumamente importante. Y es importante también no solamente defender, sino la clase de defensa que uno debe hacer. Porque una mala defensa tumba un caso. Ahí se dan mucho los tribunales que a veces hay personas que por una mala defensa pierden algo que ya está ahí, pierden la verdad. La verdad de Dios nunca se va a perder, pero nosotros pudiéramos tener tropiezos a la hora de defender el evangelio si no lo hacemos apropiadamente. Ahí juega un papel importante los pastores en la iglesia para formar a los miembros para que puedan dar respuesta a un mundo posmoderno. Porque la defensa de la fe no es asunto de discusiones inútiles, estériles. No. Ni de fanatismo, ni de cosas alocadas, incongruentes, ni tampoco de cosas irracionales. Porque si hay algo que es racional por las pruebas que Dios ha dado, es la fe. Nosotros creemos en promesas que se han dado y vemos en el transcurso de toda la historia cómo Dios ha ido cumpliendo cada una de las cosas que Él ha dicho. Entonces nuestra fe no es irracional para defenderla con argumentos ilógicos, con fanatismo, con discusiones, con insultos. Lamentablemente una mala formación. Eso no es defensa de la fe. Sí. Y es importante porque hay muchas personas que en nombre de simplemente creer hacen defensa de la fe y lo que hace es que quedamos peor. Por eso yo reconozco en ti una persona que acá en nuestro país, República Dominicana, eres invitado a diferentes programas junto con otros pastores y líderes de la iglesia para defender la fe, para defender el evangelio. De otros que muchas veces quisieran tener la oportunidad de ridiculizar el evangelio, pero ustedes están siendo usados para levantar el nombre del evangelio en medio de esta sociedad. Gloria a Dios. Están tan descompuesta y con estos tintes anarquistas. Pero ¿cómo se hace? Usted debe prepararse.
ustedes son personas que se han ido preparando a través de los años a hacer una defensa, como Pablo decía, una defensa racional, una buena defensa. Pablo es un ejemplo excelente de cómo él defendía, cómo él hacía defensa de la fe. Claro. Pablo no se ponía a discutir. Hechos capítulo 17, el ejemplo de él frente al Areópago, ahí con los griegos. Él no fue a tumbar las estatuas y a quemarle los templos, nada de eso, ni a insultarlo. Fue muy sabio y con sabiduría. Les explicó cosas y ellos fueron entendiendo. Pablo, en su defensa ahí, él utilizó la lógica, porque la lógica nos favorece. Amén. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que todo vino de nada, por ejemplo? Eso es un imposible. Entonces, Pablo usa la lógica de hacerle saber a ellos que un Dios verdadero no puede estar en un templo. ¿Cómo un Dios verdadero va a estar en un templo? Pablo usa también aspectos de la cultura de ellos, cuando le menciona poetas que ellos conocían. Sí. O sea, vemos ahí cómo él da una defensa muy, o sea, razonando, porque es que nosotros, lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos el razonamiento, a diferencia de los animales. Y eso moral, es porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. A mí me gustó mucho, Julián, una parte donde él le alaba, le dice: usted es ateniense, que le encanta el conocimiento, qué bueno. Pero déjeme decirle que entre ese inmenso panteón de dioses hay uno que ustedes no conocen. El Dios apeló a esa sed de conocimiento. Es su Pablo muy inteligente. Y que ciertamente tenían un altar al Dios no conocido. Entonces, Dios conocido, yo vengo a hablarle de ese. Y entonces ahí le picó la curiosidad del conocimiento. Exacto. Entonces, excelente. ¿Por qué? Mira, Francis, eso de la defensa de la fe es muy importante porque en el mundo de hoy, lo que es el cristianismo, la palabra de Dios, se relega a un segundo plano. Se pone por encima a aspectos que tienen que ver con el secularismo, la filosofía, la ciencia, pero la ciencia, sobre todo la cosmovisión de los científicos, una cosmovisión sin Dios. Entonces, nosotros como creyentes debemos entender la importancia de la defensa de la fe, porque es un mandato bíblico, que más adelante te voy a decir un par de versículos que yo creo que pudieran ayudarnos a entender, pero los medios más fuertes donde se está promoviendo la filosofía postmoderna, son los centros de estudios. Sí. O sea, por ejemplo, en las universidades hoy día, el posmodernismo en Occidente es un eje transversal de todas las materias, hasta el punto que a la creencia en Dios se le llama esclavitud, y al salir de eso de creer que la verdad es absoluta, de los principios morales, de Dios como tal, se le llama libertad. Entonces, muchos creyentes, cuando van a la universidad, muchos jóvenes, porque no ha sido ni una ni dos las veces que me ha tocado hablar con jóvenes en ese sentido, su fe, ellos cuestionan su fe. Porque los centros de estudios, y no nada más los centros de estudio, los medios de comunicación promueven ese tipo de filosofía. Si tú te fijas, ese asunto en las series a través de las diversas plataformas como Netflix y demás, las películas, todo promueve el relativismo moral. Todo promueve la no existencia de Dios. O sea, es digamos como una especie de una agenda que pretende, y no estamos hablando de teoría de conspiración, porque eso es lo que evidentemente se ve, que quiere sacar a Dios de todo. Entonces ahí juega un papel importante la defensa de la fe, porque ahora defender la fe no es evangelizar. Evangelizar es proclamar el evangelio, explicar el evangelio, las buenas nuevas, lo que Cristo vino a hacer para salvar al pecador, lo que fue su vida, su muerte y su resurrección, y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hablarle de que el hombre necesita recibir a Cristo, pedirle perdón por sus pecados para ser salvos de una condenación eterna, el problema que tiene el hombre de su pecado, ¿verdad? Que nacemos con esa inclinación a hacer aquellas cosas que desagradan a Dios y que eso lleva a la condenación eterna y que el remedio es Jesucristo, diciéndolo así a grosso modo. Eso es evangelizar. Ahora bien, la defensa de la fe es dar respuesta a preguntas que vienen cuestionando esas afirmaciones. Entonces, ahí juega un papel importante la defensa de la fe. Hoy día el creyente debe de tener conocimientos de cómo defender su fe. Tú decías que cómo se hace eso, ¿verdad? Eso fue una pregunta que hiciste. ¿Cómo podemos defender nuestra fe? Yo creo que
los pastores tienen un gran compromiso en ese sentido, porque hablar de defender la fe es hablar de una doctrina cristiana. Y solamente te voy a decir un solo versículo. Primera de Pedro 3:15 dice: si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que le demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Nosotros como cristianos debemos de tener conocimiento de este tipo de cosas. Los líderes en las iglesias son los responsables de orientar. Yo soy de los que creo que en las escuelas bíblicas, la escuela dominical, que hay iglesias que tienen lo que son las escuelas dominicales, también lo que tiene que ver con cursos que se dan en la iglesia, deben trabajar estos temas, donde se le explique a los hermanos que aparte de la revelación especial que es la Biblia, nuestra fuente de fe y nuestra fuente principal, Dios nos ha dado su revelación general, que es la creación. Dios nos ha dado ciencias que apoyan nuestra fe. Entonces, eso es importante. Ahora hay muchos libros, Cómo defender tu fe, de R.C. Sproul, muy buen libro para tener conocimiento. Fe razonable, de William Lane Craig. O sea, ahora hay muchos medios. Hay medios como, por ejemplo, Coalición por el Evangelio, que es un medio que trata temas de la apologética. Incluso tiene un seminario gratuito de apologética que dura muy poco tiempo. Coalición por el Evangelio, que son nuestros hermanos, un ministerio hermano, amigo de nosotros. Y hay otros medios, Crux Examinate, tenemos Respuestas en Génesis. O sea, hoy día poder prepararnos para la defensa de la fe, no hay que ir a una universidad ni estudiar teología como tal. Ahora podemos hacerlo por muchos medios. Y es necesario, hermanos, es necesario. ¿Por qué? Y aquí viene la conexión con lo que está pasando. Las ideas tienen consecuencias. Nosotros debemos de llevar este mensaje, debemos de propagar de que la gente va a tener que darle cuenta a Dios, de que Dios es real, de que amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo son, digamos, la base de la buena convivencia, lo que garantiza las buenas relaciones. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde vemos que los que más daño están haciéndole a la sociedad son los que aquí en Dominicana se le llama los menores, Francis. Pero es porque ellos están recibiendo una desinformación desde muy pequeños. Están recibiendo un mensaje que te dice que el ser humano vale por lo que tiene y no por los principios y valores que pueda desarrollar. Nosotros los cristianos tenemos que llegar a los corazones de las nuevas generaciones. Debemos de hacerles saber de que sí hay un Dios a quien ellos van a tener que darle cuenta. Y las preguntas que tienen debemos de respondérselas. Y hacerles saber que el amor al prójimo vale la pena, que ser respetuoso con los padres vale la pena, que respetar a los demás que están en la calle vale la pena porque hay un Dios a quien le van a dar cuenta, que vivir esa vida detrás de tener dinero como la base de la vida es un espejismo y una ilusión que los va a destruir. Entonces, nosotros tenemos que propagar el mensaje. Debemos de ir a los medios de comunicación. A esos medios, claro, hay medios que no valen ni la pena ir porque es más un relajo. Pero esos medios donde por lo menos se toma en serio lo que se dice y que son de gran alcance, hay que ir. Sabes que todo eso que dices es sumamente importante, porque es cierto, evangelizar no es lo mismo que hacer defensa de la fe, porque es dar las buenas noticias. Y los menores, que acá en República Dominicana, la mayoría son jóvenes que no tuvieron un hogar, la mayoría de ellos un hogar funcional, separado, tomaron pronto su propia libertad fuera de la cobertura de sus padres y se dedicaron a actividades no muy buenas, dañinas para la sociedad y que viven de manera relativa. Vamos a utilizar ese término. Viven de manera relativa. Ellos hacen lo que ellos entienden que eso es lo bueno para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que su carne desea. Muchas veces la iglesia va y le predica el evangelio, pero ellos tienen muchas preguntas existenciales que se necesita un poquito más de solamente predicar el evangelio. Se necesita tener respuestas para esas preguntas desde el punto de vista de la fe,
del punto de vista apologético, de que tú le des respuestas a esas tantas interrogantes que ellos tienen, que es la vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué yo siento A las esto? grandes preguntas de la vida. Esas preguntas, entonces, ahorita tú mencionabas que las iglesias debe ser el principal ente en eso. Y me acuerdo que es que todavía sigue pasando que las escuelas bíblicas en las iglesias se centran más en enseñar doctrina. Generalmente es a la doctrina que van. Pero es que la defensa de la fe es una doctrina bíblica. Sí, pero te enseñan en forma de la doctrina de la iglesia, que es la fe y todo eso. Pero no se prepara de una manera más académica y apologética a los miembros para que no solamente digan, Cristo vino y murió, sí, pero dame pruebas. Entonces ahí ya hay muchos hermanos que no pasan de ahí. Exacto. ¿Y la fe qué es? Que es la pregunta que te voy a hacer. ¿La fe ciega? No, la fe no es ciega. Eso no es un simple argumento que es para que tú te sientas mejor contigo mismo. La fe es razonable. Entonces, si tú no sabes dar la respuesta a eso, entonces la zapata de lo que tú quieres ponerle, porque tú tienes que ir, es como un monte, tú tienes que ir desmontando vegetación para llevarlo al campamento. Eso entonces, hay quienes dicen que la fe ciega. No, y eso es un gravísimo error, porque es que lo que pasa es que el ser humano tiene razonamiento. O sea, cuando tú te conviertes, no es que uno no engaveta, lo pone en una gaveta, el pensar, el razonar, uno no lo pone en la gaveta. Al contrario, ahora lo que la fe hace es que te permite usar mejor el razonamiento. Entonces, la fe cristiana es una fe razonable. Y cuando decimos que es razonable, es porque es una fe que se basa en la realidad de las cosas. O sea, las personas más ubicadas en el planeta son los seguidores de Jesucristo, para la gloria de Dios, no para minimizar a nadie, claro está, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Tienen un sentido de vida definido. Y un sentido de lo que es la verdad. Uh-huh. Entonces, aún aquellos aspectos de la fe cristiana que no tienen, que tú no puedes razonar con otros medios, tú encuentras razonamiento en la misma palabra. Amén. Para decirte algo breve, Dios siempre ha existido. No hay manera, por ningún método científico ni ninguna ciencia, de demostrar eso. Ahora bien, si hay forma de darnos cuenta a través de la ciencia de que el mundo tuvo que haber sido creado por un ser con la característica de él. Y de obras que anuncian. Que lo anuncian a él. Exacto. O sea, como dice Romanos capítulo 1. Pero eso de que Dios es eterno, yo lo razono, pero ¿desde dónde? Desde la Escritura. Sí. Entonces mi fe es razonable. ¿Por qué? Pues yo digo, Dios siempre ha existido. Ok, no hay ninguna ciencia que lo dice, pero la palabra de Dios lo dice. Uh-huh. Y esa misma palabra que me muestra otros aspectos que yo sí puedo razonar con otras cosas, ese Dios que habla de eso es el mismo Dios que dice que siempre ha existido. Y mira cómo yo razono mi fe. O sea, la razón no invalida la fe. La fe... lo que hace ahora es que por medio de nuestra fe, nuestra razón es enriquecida. Pero esto es un tema muy amplio. Sí. Yo sé que el tiempo no nos dio quizás para abordar otras cosas, pero realmente es muy importante entender que debemos de salir a la calle y llevar este mensaje para que nuestra sociedad pueda mirar a Dios. O sea, la gente pueda mirar a Dios. La defensa de la fe no salva a nadie, pero es un medio para atraer a la gente a la verdad. Y sabemos que quien salva es Cristo. Para tú desmontar mucha irracionalidad de la mente humana y darle el Evangelio. Exacto. Darle la razón por la que deben creer en el Evangelio. Muchísimas gracias, Julián. Esto ha sido Perspectiva, interesante este tema. Le invitamos a que más adelante usted siga este programa porque va a estar en nuestra plataforma de YouTube. Ahí usted puede verlo completo, puede compartirlo, puede comentarlo. Muchísimas gracias por la sintonía y será hasta el próximo lunes en nuestro espacio de Perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.